En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que unes los corazones de tus fieles en un mismo deseo, concede a tu pueblo amar lo que prescribes y esperar lo que prometes, para que en medio de las vicisitudes del mundo nuestros ánimos se afirmen allí donde están los gozos verdaderos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Recordad, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas, trabajando día y noche, para no serle gravoso a nadie. Proclamamos entre vosotros el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de lo leal, recto e irreprochable que fue nuestro proceder con vosotros, los creyentes. Sabéis perfectamente que tratamos con cada uno de vosotros personalmente, como un padre a sus hijos, animándoos con tono suave y enérgico a vivir como se merece Dios, que os ha llamado a su reino y gloria. Esta es la razón por la que no cesamos de dar gracias a Dios, porque al recibir la palabra de Dios que os predicamos, la acogisteis no como palabra de hombre, sino cual es en verdad como palabra de Dios, que permanece operante en vosotros los creyentes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, tú me sondeas y me conoces. Señor, tú me ponderas y me conoces. ¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Si escalo el cielo, ahí estás tú. Si me acuesto en el abismo, ahí te encuentro. Señor, tú me sondeas y me conoces. Si vuelvo hasta el margen de la aurora, si emigro hasta el confín del mar, ahí me alcanzará tu izquierda, me agarrará tu derecha. Señor, tú me sondeas y me conoces. Si digo que al menos la tiniebla me encubra, que la luz se haga noche en torno a mí, ni la tiniebla es oscura para ti, la noche es clara como el día. Señor, tú me sondeas y me conoces. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Quien guarda la palabra de Cristo, ciertamente el amor de Dios ha llegado en él a su plenitud. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo habló Jesús diciendo: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que os parecéis a los sepulcros encalados. Por fuera tienen buena apariencia, pero por dentro están llenos de huesos y podredumbre. Lo mismo vosotros, por fuera parecéis justos, pero por dentro estáis repletos de hipocresía y crímenes. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que edificáis sepulcros a los profetas y ornamentáis los mausoleos de los justos, diciendo: si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres, no habríamos sido cómplices suyos en el asesinato de los profetas. Con esto atestiguáis en contra vuestra que sois hijos de los que asesinaron a los profetas. Colmad bien, también vosotros la medida de vuestros padres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hace 5 días que hablábamos del gran pontífice de inicio del siglo XX, San Pío X, y decíamos que su lema era restaurar todas las cosas en Cristo, e hizo para ello 3 cosas. Primero, reformó la curia romana. Segundo, empezó el Código de Derecho Canónico. Y tercero, instituyó el Instituto Bíblico. El Instituto Bíblico de principios de siglo es muy importante para nosotros católicos, porque hasta entonces no teníamos versiones que pudiese leer el pueblo. Más bien eran todo en latín, que era la única versión que se podía leer, que era la Vulgata, escrita en el siglo IV por San Jerónimo. Qué bueno que hoy tenemos muchas versiones a partir de esa institución del Instituto Bíblico. Por eso, queridos hermanos, hoy estamos leyendo un texto difícil en el capítulo 23 del Evangelio de San Mateo. San Mateo, como ustedes saben, o espero que lo sepan, fue el primero que escribió el texto del Evangelio, y lo escribió en arameo, pero su original no se conserva, infelizmente, pero tenemos traducciones, lógicamente. Yo me he dedicado mucho tiempo a dar clases, a dar, diríamos, grupos de reflexión, grupos de oración, a muchos seglares. Y siempre me encontré con una diversidad de opiniones en cuanto a la interpretación de la Biblia. Por eso yo me impuse un poco, claro que yo sabía en mi lengua, en español, conocía algunas versiones, pero cuando empecé sobre todo a predicar en Brasil, pues tuve que buscar una versión apropiada para que el pueblo pudiese conocer. Y sí, se hizo una traducción que yo siempre recomiendo. No voy a hacer aquí propaganda, pero en definitiva tengo que mencionarlo, que es al padre Alonso Chequel. El padre Alonso Chequel escribió en español y después varias versiones, una traducción de la Biblia entera que se llama la Biblia del Peregrino. La Biblia del Peregrino, que es muy interesante, porque si ustedes la abren, en cada página, la parte superior de la página, 40% es el texto bíblico y 60% explicación del texto bíblico. Entonces creo que es muy importante. Por ejemplo, yo antes de venir aquí he estado leyendo un poquito el texto explicado de este capítulo 23 de San Mateo. Y lo titulan, este capítulo 23 de San Mateo,
las censuras a los escribas y fariseos. Es decir, Jesús está hablando a una determinada clase de personas. Porque, como ustedes saben también, San Mateo escribió a los judíos recién convertidos al cristianismo. Por tanto, tenía que hablar de lo que ellos conocían. San Mateo utiliza lenguaje muy hebreo, digamos, haciendo mención, por ejemplo, ¿por qué habla hoy de los sepulcros blanqueados? Etcétera, ¿no? ¿Y por qué habla de la ley? Porque el pueblo que le escuchaba, sin duda, sabía perfectamente cuáles eran las costumbres de entonces. Entonces vamos a leer y a explicar un poquito, muy brevemente, porque no puedo alargarme mucho, sobre los versículos del 13 al 23, me parece que es al 32, perdón, son 6 versículos, del 27 al 32. Ahí se nos habla de 2 palabras que me gustaría que fuesen el centro de estos pensamientos de hoy. Se habla de la hipocresía. ¿Cómo se traduce del hebreo la hipocresía? Ser autor. Ser autor. ¿Y el autor qué hace? Él dice cosas que no son suyas y que ni siquiera inclusive las puede aceptar. Es decir, perdón por la expresión que voy a usar, hace un show. Es un show. Y realmente es importante. Fíjense que Jesús dice que los fariseos hacían show. Problema de los fariseos. Por eso esta parte, estos versículos que estamos leyendo, que leímos hoy, tiene 3 o varios ay. Ay de vosotros, ay de vosotros. Ese ay es un lamento del corazón de Jesús. Qué pena me dais. Podemos traducirlo así. Qué pena me dais porque vosotros os presentáis como quien sois muy observantes, pero de hecho no lo sois. Por eso, la palabra hipócrita es igual a autor, a mentiroso, a un farsante. Y la palabra correcta, que sería justamente el ser verdadero, ser coherente, ser sincero. Y eso es lo que Jesús nos quiere enseñar hoy, a que de verdad seamos sinceros. Busqué un poquito para ayudarles a ustedes a tener un poco de texto de reflexión, para después en su casa que tengan el catecismo de la Iglesia Católica, y pueden encontrarlo en los números 2284 en adelante. Y ahí se habla del escándalo. ¿Y qué es el escándalo? Es una actitud en el comportamiento mal, el escándalo. Fíjense cómo Jesús también insistió en eso. Ay de vosotros que escandalizáis. ¿Qué escandalizáis? Queridos hermanos, yo creo que este es un tema que se podría alargar muchísimo. ¿Cuántos de nosotros podemos ser piedra de tropiezo, piedra de escándalo, objeto de escándalo para otras personas? Quizá nos podemos manifestar al exterior muy observantes, muy buenos, etcétera, pero después, en el fondo, pues no somos lo que de verdad aparecemos. Por eso, como conclusión de mi homilía de hoy, es el dar buen ejemplo. Dar buen ejemplo. En la vida de los individuos, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2287, de las familias, de los pueblos, existen personajes que han dejado una estela luminosa tras sí. Son nuestros héroes. Y todos, en determinado momento de nuestra vida, hemos recurrido a la memoria de alguien que nos impactó y hemos querido imitar sus gestos, sus formas de comportarse. Y así concluyo justamente con lo que les dije hace 5 días. Por eso son los santos. Los santos son aquellos que tuvieron una experiencia muy profunda de Cristo. Como nos decía
el Papa San Pío X, es instaurar todo en Cristo. Si realmente somos cristianos, somos de Cristo, entonces deberíamos dar buen ejemplo, que nuestro comportamiento manifieste que somos observantes, aunque seamos pecadores, pero lo reconocemos, y por ello tenemos que pedirle hoy a Cristo nuestro Señor que nos dé la gracia de ser muy transparentes, muy objetivos, muy veraces, muy sinceros. Que así sea. Por este pan, por el misterio de la muerte, concédenos participar en la divinidad de Jesucristo. Bendito sea Señor por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre. Mi espíritu, la vida, eta pegato meo. Oremos, hermanos, para que este sacrificio medio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el bien de toda su santa Iglesia. Señor, que adquiriste para ti un pueblo de adopción, con el sacrificio de una vez para siempre, concédenos propicio los dones de la unidad y de la paz en tu Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar por Jesucristo, tu Hijo amado, por el que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y con todos los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz
Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro patriarca Pier Batista y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, démonos fraternalmente la paz. La paz sea contigo. La paz sea contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para la vida eterna. Amén.
Oremos. Te pedimos, Señor, que realices plenamente en nosotros el auxilio de tu misericordia y haz que seamos tales, que actuemos de tal modo que en todo podamos agradarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz, la misa ha terminado. Demos gracias a Dios.